Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor, una vez más. Bueno, pues muy buen día, Gisela, muy buen día al equipo que nos acompaña, la intérprete de lengua de señas y sobre todo a todas las personas que siguen la información en diferentes lugares. Como bien decía, compleja la situación epidemiológica, se ha estado dando bastante información y bueno, vamos a precisar cuál es la situación hasta el día de hoy, que efectivamente es compleja. Adelante. Hoy amanecimos con un total de 3.820 pacientes ingresados en unidades hospitalarias, centros de vigilancia y demás. De esos 3.820, 1.095 son sospechosos. Fíjense, esta es una cifra que se ha ido incrementando. Estas son personas que tienen síntomas sugestivos de la enfermedad y que indiscutiblemente entre la percepción de riesgo de la población y la pesquisa que se está realizando y que se va a incrementar, pues se van detectando estas personas. En vigilancia hay 809 y hoy sí es la cifra de casos activos más elevada que hemos tenido, 1.916 personas con diagnóstico de COVID-19 que están ingresadas en nuestras unidades hospitalarias. Ayer se logró incrementar el número de muestras que se procesaron para el diagnóstico a 11.396 muestras en los 18 laboratorios que tenemos dispersos en todo el territorio nacional. Y con estas 11.396 muestras procesadas en el día de ayer, pues ya la cifra se acumula a 1.553.574 muestras realizadas. Ayer resultaron positivos a la COVID-19 314 personas. 314 personas que se diagnosticaron en el día de ayer en nuestro territorio, una de las cifras más elevadas que hemos tenido con la COVID-19. Y con estas 314 personas que se diagnosticaron ayer, pues ya suman un total de 13.479 personas que se han diagnosticado desde el 11 de marzo hasta el día de ayer en nuestro territorio. Eso representa el 0,87% de todas las muestras procesadas en nuestro país. De los 314 personas diagnosticadas ayer, 205, estamos hablando del 65%, fueron contactos de casos confirmados. Sigue manteniéndose como el principal grupo de riesgo a estudiar y a seguir estrechamente. Y ya en el acumulado, el 74,5% de todas las personas que se han diagnosticado en Cuba han tenido como antecedente ser contacto de un caso positivo. Por eso se estudian, por eso incluso en un momento determinado se aislaban en centros de contacto, después se aíslan en sus domicilios, tienen ingresos domiciliarios y se estudian en los centros y en este caso en la comunidad. Con fuente de infección en el extranjero, otro acápite, otro grupo de riesgo que por las razones que conocemos se ha ido incrementando. Tuvimos en el día de ayer 75 casos confirmados. Estamos hablando del 23,9%. Y ya en el acumulado de Cuba, el 24,7% de todos los casos diagnosticados, pues tienen fuente de infección en el exterior de nuestro país. Una cifra que pudiéramos decir alta y en la cual se trabaja es que en 34 de las 314 diagnosticados ayer se trabaja, pero no se ha podido precisar la fuente de infección de los mismos. Y yo digo se trabaja hasta que logremos poderla precisar para ejercer bien las acciones de control de foco. Ayer el sexo femenino predominó con un 52,2% y el masculino, bueno, pues un 47,7%.
6,8%. Realmente ese fue en el día de ayer. Sin embargo, en el acumulado, el sexo femenino 47,8% y el masculino 52,2% en el acumulado. Sigue siendo de predominio en el sexo masculino. El 51,6% de todos los diagnosticados ayer asintomáticos, característica que reiteramos, y en el acumulado el 65,9% de todas las personas diagnosticadas en Cuba pues han estado totalmente asintomáticas en el momento del diagnóstico. Por grupos de edades, los menores de 20 años pues fueron 37 en el día de ayer, cifra elevada. Y con esto pues se acumulan 1.408 casos en edades pediátricas que se han confirmado en Cuba. Están activos, también una cifra elevada, 122 en todas las provincias, excepto Cienfuegos y el municipio especial Isla de la Juventud. Son las dos provincias que no es que no hayan tenido casos en edades pediátricas, sino que en estos momentos no tienen casos activos, casos positivos en estos momentos. El 91,3% pues ya está de alta, ya está recuperado y no tenemos en estos momentos ni graves ni críticos en este grupo de edad. Preocupante esta cifra, doctor. Preocupante, y al final nos propició la doctora Lisset un trabajo que se hizo en Villa Clara, porque si bien la evolución en niños es favorable, sin embargo, un especialista de pediatría de Villa Clara, de segundo grado de cardiología, pues hizo un estudio en un total de 36 niños que habían sido diagnosticados en su provincia. Y vamos a ver los resultados al final para darnos cuenta que no es tan banal y que es un grupo que tenemos que proteger, como siempre reitero en estas conferencias. Ayer, de los 314, 139 estaban en el grupo de 20 a 39 años de edad, 101 en el de 40 a 59 y 60 y 37 en el grupo de 60 y más. Por provincia, los 314 casos. En La Habana 92, la cifra más alta, Santiago de Cuba 49, Guantánamo 44, Villa Clara 34, Matanzas 26, Camagüey 25, Artemisa 14, Holguín 11, Mayabeque 9, Ciego de Ávila 4, Granma y Pinar del Río 2, Santi Espíritu y Las Tunas con un caso confirmado en el día de ayer cada una. De estos 314 pacientes que se diagnosticaron ayer, pues 239 pues son casos autóctonos, o sea, propios de transmisión en nuestro territorio. Pudiéramos decir que un % elevado son como consecuencia de contacto con personas que han venido del exterior o contacto con casos positivos, que han sido positivos, por esta relación con personas que han venido del exterior. Pero de todas formas es una cifra elevada de casos autóctonos que habla de transmisión en el territorio. 75 de los diagnosticados pues fueron importados y 301 son cubanos y 13 son extranjeros. Los 75 importados proceden el mayor número de Estados Unidos de Norteamérica, 26, de Haití 13, de Canadá y México 7 de cada uno, de Panamá 6, de España, Polonia y República Dominicana 3 de cada uno, Alemania, Ecuador, Inglaterra, Italia, Perú, Rusia y Suecia 1 cada uno. Fíjense que de los que más aportan es precisamente, o sea, los países que mayor número de casos aportan confirmados al arribo a nuestro país
son los países en los que a partir del día 1 de enero de este año, pues se redujeron el número de vuelos que se están produciendo. Hubo 13 extranjeros, como dijimos, 4 canadienses, 3 polacos, una rusa, una sueca, una haitiana, una inglesa, una peruana y uno de Trinidad y Tobago. Ahora, los casos autóctonos, y lo desglosamos por municipio, porque a la población le interesa además, porque además eso nos habla de municipios en los cuales hemos tenido o tenemos transmisión de la enfermedad. De Pinar del Río, un caso de su municipio cabecera. De Artemisa, 7 casos. Del municipio Bauta, 5. De Artemisa, 1. Y de San Cristóbal, 1. De La Habana, 73 casos, el mayor número de casos confirmados autóctonos. De La Habana Vieja, 5. De 10 de octubre, 5. De Boyeros, 9. De San Miguel del Padrón, 5. De Marianao, 3. De Plaza, 6. Cerro, 10. Playa, 3. Arroyo Naranjo, 1. Habana del Este, 5. La Lisa, 7. Cotorro, 2. Centro Habana, 11. Y Guanabacoa, un caso. Como ustedes ven, una buena, importante dispersión de la transmisión en La Habana por razones que hemos explicado y que nuestra población conoce. Mayabeque se diagnosticaron 8 personas con la enfermedad ayer, 5 del municipio Quibicán, 2 del municipio San Nicolás y 1 del municipio de Guinis. En el caso de Matanzas, con 18 casos confirmados, el mayor número 13 del municipio Matanzas, 4 del municipio Cárdenas y 1 del municipio Perico. Villa Clara confirma 29 casos autóctonos en el día de ayer. De Santa Clara 19, Camajuaní 3, Placeta 3, Ranchuelo 1, Sagua 1 y Manicaragua 1. En el caso de Ciego de Ávila se diagnostica un solo caso del municipio Morón. En el caso de Camagüey se diagnostican 15 casos, 13 del municipio Camagüey y 2 del municipio Florida. En la provincia de Las Tunas se diagnostica un solo caso del municipio Cabecera. En la provincia de Holguín, 8 casos, 3 del municipio de Holguín, 3 de Banes y 2 de Calixto García. Santiago de Cuba, con la confirmación de un número elevado de casos, 38 casos, pues 36 de Santiago y 2 de Palma Soriano. Y Guantánamo, que también diagnosticó un número elevado, 40 casos se confirmaron ayer, todos del municipio Guantánamo en este caso. Ahí hay un gráfico que no sé si Alejandro nos podrá poner, que es un gráfico donde se ven los casos nuevos desde el 1 de octubre, donde se ve un número que ha ido incrementándose de casos y que se ha ido explicando las razones de por qué se ha ido produciendo en este caso. Ahora, de los casos importados, los 75 casos importados que se diagnosticaron ayer, uno es del municipio cabecera de Pinar del Río, 7 de la provincia de Artemisa, 1 de Alquizar, 1 de Bauta, 1 de Candelaria, 1 de Guanajay y 3 de San Cristóbal. Fíjense, son los municipios a donde pertenecen estas personas importadas, pero estas personas arribaron del exterior, arribaron incubando la enfermedad y se diagnosticaron en donde se encontraban después que llegaron a Cuba. En La Habana, los 19 casos importados que hubo ayer, 3 son del municipio 10 de octubre, 1 de Arroyo Naranjo, 1 de Boyeros, 1 del Cerro, 3 de Habana Vieja, 3 de La Lisa, 4 de Playa y 3 de Plaza de la Revolución. El caso importado de ayer de la provincia de Mayabeque
es del municipio de Güines. Los 8 personas diagnosticadas importadas de Matanzas, 5 de Cárdenas, 1 de Colón, 1 de Matanzas y 1 de Perico. Villa Clara 5, 4 de Caibarien y 1 de Remedio. Santi Espíritu 1 del municipio Cabecera. Ciego de Ávila 3, 2 de Ciego de Ávila y 3 casos, 4 casos, 2 de Ciego de Ávila y 2 de Morón. Camagüey 10 casos, 8 de Camagüey, 1 de Florida y 1 de Nuevitas. Holguín 3 del municipio Cabecera. Santiago con 11 casos importados, 9 de Santiago de Cuba y 2 del municipio Contramaestre. Granma con 2 importados del municipio Campechuela, y la provincia de Guantánamo con 4 casos importados del municipio Cabecera. Con este comportamiento de los casos confirmados ayer, pues vamos a ver que la tasa de incidencia de casos confirmados de COVID-19 por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, pues en la provincia de Guantánamo presenta la mayor tasa de incidencia en estos momentos. Estamos hablando de una tasa de 27,51. Guantánamo hoy ocupa el primer lugar. Guantánamo hoy ocupa el primer lugar, que recordemos que había estado Mayabeque en primer lugar, pero realmente el comportamiento de la incidencia en esta provincia pues traduce la complejidad que está teniendo este territorio, en donde además se trabaja duramente. Un equipo se va a incorporar allí para, de conjunto con la provincia, seguir el proceso, pero es una provincia que tiene una complejidad epidemiológica importante. La Habana en segundo lugar, con una tasa de 26,18, Mayabeque 25,74, Matanzas 23,75, Villa Clara 20,19, Artemisa 16,7 y Santiago de Cuba 16,64. Son todos esos territorios que se ven. Fíjense que un mayor por ciento de estos territorios con las mayores tasas están en centro-occidente, y en oriente, bueno, pues Guantánamo y Santiago. Y con el otro color medio anaranjado, bueno, pues la provincia de Camagüey con una tasa de 9,68. Todos los territorios tienen casos en los últimos días, con tasas por debajo de 9, por debajo de 8, y los que menos tienen, pues son las provincias de Ciego de Ávila con 2,97, Cienfuegos con 2,21 y Santi Espíritu con 1,93. Con este comportamiento de la enfermedad, pues Cuba con una tasa de 14,63 por 100.000 habitantes. Esto es provincia. Si vamos a la tasa de incidencia por municipio, que también la representamos para saber dónde se hacen acciones más intensas y donde tal vez haya que hacer más intensas y donde tal vez la población tiene que protegerse más, pues vemos que el municipio de Guantánamo, como pasa también en la provincia, son los casos confirmados de los últimos 15 días por municipio. El municipio de Guantánamo es el que mayor número de casos tiene, 122 en los últimos 15 días. Esto es en números absolutos. Santiago de Cuba, 114. Santa Clara, pues tiene 94. Matanzas, 77. Plaza de la Revolución, 68. Habana del Este, 67. Centro Habana, 56. Camagüey, 55. 10 de octubre, 11. Boyero, 50. Güines, 46. Playa 45, La Lisa 43, San Miguel del Padrón 39, Alquízar 34, Cerro 34, Cárdenas 31, Habana Vieja 25, Las Tunas 23, Arroyo Naranjo 22
y el municipio Mella de la provincia de Santiago de Cuba, 21. Son los municipios de Cuba que en los últimos 15 días han tenido el mayor número de casos confirmados de COVID-19. Y en el caso de La Habana, que es la provincia que por sus características tiene una complejidad epidemiológica importante, pues los municipios con mayor afectación son los casos de COVID por municipio en los últimos 15 días en La Habana. Es un mapa de la provincia de La Habana, pues el municipio Plaza de la Revolución, le sigue Habana del Este, le sigue Centro Habana, 10 de octubre, Boyeros, Playa, La Lisa, San Miguel del Padrón, El Cerro, Habana Vieja, Arroyo Naranjo, Cotorro, Guanabacoa y Marianao. Son los municipios de La Habana con un mayor número de casos de COVID-19 en los últimos 15 días. Finalmente, hay un gráfico de barras donde se ve el número de casos importados, el número de casos autóctonos, que siempre lo ponemos, no sé si es ese mismo que está ahí. Ahí ustedes ven que las mandarinas son los importados y las azules los autóctonos. Hemos llegado a tener, esto es por día, en los últimos 15 días, hemos llegado a tener días donde el mayor número, como se puede apreciar ahí, ha sido de casos importados, que también se ha explicado aquí las razones. Y el número de casos autóctonos pues ha ido incrementándose en los últimos días. Como tendencia. Como tendencia, sí, es un incremento que ha ido teniendo, lo cual habla de transmisión en nuestro territorio. Esta es la situación de Cuba y hoy de los 13.479 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad en nuestro país, como dijimos inicialmente, se mantienen ingresados 1.916, el número de casos más alto que hemos tenido, 14,2%, 1.898 tienen una evolución, el 99,1% tienen una evolución clínica estable, se acumulan y siempre lamentamos y damos las condolencias por las 148 personas que han fallecido con la enfermedad en nuestro país, ninguno en el día de hoy. Eso da una letalidad para Cuba de 1,08%, que comparada con la del mundo, como siempre comparamos, de 2,15%, y la de la región de las Américas, de 2,35%, que es más alta todavía que la del mundo, pues realmente es inferior. 2 personas que se han evacuado, 23 personas que han regresado a sus países y se han confirmado con la COVID-19, 142 altas en el día de ayer, cifra que pudiéramos decir elevada, pero que teniendo en cuenta el número de casos que se confirmaron ayer, pues realmente queda muy por debajo. Y es la razón por la que el número de activos, estamos hablando de los que se mantienen ingresados, pues se haya incrementado en la forma que se ha expresado aquí. Ya el 84,5% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba se encuentran de alta, estamos hablando de 11.390 personas, y hoy con 18 pacientes atendiéndose en las terapias intensivas, 8 en estado crítico y 10 en estado grave. Pudiéramos decir que es inferior a ayer y antier, que era de 20, pero de todas formas una cifra elevada, con lo cual se trabaja muy intensamente por nuestros especialistas, con nuestros protocolos de tratamiento para que logren salir de esto. En el día hay casos que pasan de cuidado a grave, de grave a crítico, unos que pasan de crítico hacia la inversa a grave y otros que pasan
pero realmente es una cifra que se mantiene elevada. Y finalmente, para tratar de resumir la situación de Cuba, pues vamos a ir dándole seguimiento con el gráfico en el cual tenemos los casos de barras verdes con los casos confirmados, los fallecidos, la letalidad que parece que no se va a poder ver. De todas formas, en el mes de diciembre, con 1.423 casos confirmados, acumulados hasta el día de ayer, pues es elevada la cifra. Sobre todo que estamos hablando de 6 días de evolución de la enfermedad. Ese es en enero. En diciembre tuvimos 3.676. Y con los 2 fallecidos que hemos tenido en este mes, pues la letalidad es de un 1,14%, 0,14%, que es una letalidad inferior a la que hemos tenido en meses anteriores. Esta es la situación de Cuba, se trabaja fuertemente, se ha visto en las emisoras, en la televisión, los intercambios con los científicos, todo lo que se viene haciendo, las medidas de restricción y sobre todo se ha visto lo que nos falta, donde es decisiva la participación de nuestra población. Realmente no todo lo pueden hacer los organismos, hay una autorresponsabilidad de cada persona con el cumplimiento, que es lo que nos va a permitir, y estoy seguro, nuestro pueblo revolucionario además es capaz de apretarse bien y resolver los problemas que nos pueden estar incidiendo en este número de casos. Y que como vimos ahora, pues es una cifra de casos autóctonos que se ha ido incrementando. El mayor número de casos activos de toda la historia hasta este momento, doctor. Es preocupante en realidad. Sí. Nuestras unidades de salud, nuestros hospitales, recuerden que los casos activos están generalmente en hospitales, algunos asintomáticos en otros tipos de centros, pero se crean capacidades y además contamos con las capacidades necesarias para que no quede un solo paciente confirmado en nuestro país que no tenga una atención institucionalizada, sea un hospital, un centro de atención, con toda la aplicación de todos los protocolos que están establecidos. Un esfuerzo de país que requiere sin duda también la participación popular, como ha acontecido hasta este momento en el plan de enfrentamiento a la COVID-19, donde se han involucrado también sectores de la población, en definitiva cada persona aportando también con su ámbito de disciplina, de responsabilidad. Hoy Cuba con números rojos, 314 casos positivos al cierre del día de ayer con la COVID-19, un pico importante marca a la nación hasta este momento con la estadística más actualizada sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba. De este total de 314, 75, lo aclaraba el experto en conferencia de prensa, 75 casos en edades pediátricas, por tanto, siguen siendo las edades pediátricas importante el señalamiento para la familia, porque marca mucho en la estadística global. 37, en edades pediátricas, me rectifican acá por interno, 37 en edades pediátricas, sigue siendo un número bastante elevado de menores con la COVID-19. Del total, 314 positivos, 239 autóctonos y 75 importados, 301 cubanos y 13 extranjeros. Nosotros vamos a seguir ampliando esta información en los próximos minutos. Nos vamos ahora con una pausa. En la nueva normalidad necesitas mantenerte saludable. Vigila tu temperatura y estado general. Autopesquízate. Ante cualquier síntoma, consulta de manera inmediata a tu médico de la familia y no asistas a la escuela, el trabajo ni sitios públicos. Tú puedes tener el control de tu vida. Ponle distancia a la COVID-19. Cuidarnos, amarnos, vivir, aportar con una nueva sonrisa.
Y seguimos ampliando la información porque en el mundo la COVID-19 sigue haciendo estragos, doctor, y es una información que siempre también nos complace conocer, sobre todo a partir de la estadística, cómo se encuentra hoy el mundo, la región de las Américas, con el número de infectados, también con el total de fallecidos, lamentablemente a consecuencia de la enfermedad. Sí, Gisela, convulso, y las cosas que están pasando en el mundo, además, lo que ayer vimos en los Estados Unidos, que además es algo insólito, algo que nunca había ocurrido, como ellos mismos explican, y uno ve esos aspectos de desorganización. Uno veía la avalancha esa que se produjo de personas que no se protegen, y realmente uno dice, bueno, ¿y qué recogeremos? Además de los aspectos políticos que ya son sumamente importantes, pero desde el punto de vista de la salud, en el país con una mayor tasa de incidencia, con el mayor número de casos, el mayor número de fallecidos, uno dice, bueno, ¿dónde llegará el mundo en el control de esta enfermedad? Que además, para ser claros, no hay una vacuna todavía que haya podido tener una cobertura de población como para que pueda protegerla. Bueno, pues así, aunque se mantienen los 189 países que han confirmado COVID, y nuevamente ayer se diagnosticó más de 500,000 de personas con la COVID, 553,000. Y eso hace un total ya de 87.370.890 personas que han sido confirmadas con la COVID-19 en el mundo. Fallecieron más de 11.500 casos, y eso hace un total de 1.885.394 fallecidos. Y como dijimos inicialmente, una letalidad de 2,15%, que como ustedes ven es alta. En la región de las Américas, que sigue siendo el epicentro de la enfermedad, donde ayer se diagnosticaron 203.203 casos, pues ya suma la alarmante cifra de 38.320.746 personas diagnosticadas con la COVID-19. Eso es diagnosticado, y con las características de la enfermedad, pues saber cuántos otros millones tienen la enfermedad, la transmiten y no han sido diagnosticados porque están asintomáticos. Ya la cifra de fallecidos en nuestra región, 901.419, nos acercamos al 1.000.000 de fallecidos en la región de las Américas, y una letalidad que es más alta que la del mundo, de 2,35%. Por países, el mundo sigue encabezado, como dijimos inicialmente, por los Estados Unidos de Norteamérica, y en orden de número de casos y complejidad, la India, Brasil, Rusia, el Reino Unido, Francia, Turquía, Italia, España y Alemania son los que encabezan la lista de los países más afectados. Y en la región, pues, como es natural, Estados Unidos a la cabeza, Brasil, Estados Unidos, con más de 21 millones de casos confirmados y más de 368.000 personas que han fallecido con la enfermedad. Le sigue Brasil, le sigue Colombia, le sigue Argentina, México, Perú, Chile, y como siempre decimos, estamos hablando de países afectados por número de casos, pero como tal vez no se pueda apreciar bien en el gráfico, pero las letalidades más altas en México, 8,78%. Fíjense, Cuba dijimos cuánto, dijimos el mundo, dijimos las Américas, pues en México 8,78% y en Ecuador 6,53%. No sé si llegaría una pantalla que elaboramos
donde se compara el mundo con Estados Unidos, con Brasil. No sé, Alejandro, si la tenemos a mano, si no la comento. El mundo con, muchas gracias, el mundo con, tal vez nos recordemos, yo he puesto esta pantalla en otras ocasiones, pero cuando yo la actualizaba hoy, la cifra va creciendo de una forma exponencial. El mundo ya con 10.981 casos confirmados por millón de habitantes y 237,7 fallecidos. Estados Unidos, como ustedes pueden ver ahí, es el país del mundo con el mayor número de casos por millón de habitantes, 63.596, y con el mayor número de fallecidos, 1.085 por millón de habitantes. Usted dirá, bueno, es que son los países más grandes. No, es que precisamente las tasas, el análisis por millón de habitantes se hace teniendo en cuenta su población para quitar el efecto del tamaño de la población. Por lo tanto, traduce la envergadura de la pandemia. Brasil le sigue con 26.253 y 919. Francia, que es uno de los países europeos que ha tenido un rebrote, como ellos mismos han llamado, con 40.640 casos por millón de habitantes y 995 fallecidos por millón de habitantes. Y Cuba, con los datos actualizados, con 1.097 casos por millón de habitantes y 13 fallecidos por millón de habitantes. Esto nosotros lo que tratamos de evidenciar con este último gráfico, con este último tabla donde aparecen los datos, es lo difícil que se ha hecho esta enfermedad, que a igual fecha del año pasado nos parecía como algo distante, algo que había aparecido en Wuhan, en China. Hubo hasta errores de concepto, le llamaron incluso en aquel momento la neumonía de Wuhan, así fue como se llamó inicialmente, un poco que estigmatizando esta ciudad cuando realmente era algo que estaba ya desbordando. Y miren hoy, de los datos que estamos hablando, un año de investigación, un año de identificar algo nuevo, pero que realmente usted cada día ve que es más difícil su control y que no se ha logrado en mayor parte del mundo. Y uno se pregunta, doctor, ¿hasta cuándo serán estas cifras, no? Porque también el mundo vive hoy una inmunización más amplia en el caso de algunas naciones, por supuesto, algunas naciones que han podido inmunizar, y aún así las cifras crecen por día en el mundo. Sí, porque también la población domina ese término. Se habla de que tiene que haber una inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño, rebaños son rebaños de animales y esas cosas. Inmunidad de rebaño es tener un número importante de la población ya inmunizada, además con una vacuna que proteja contra la enfermedad. Pero es que se plantea que para que pueda ejercer un control tiene que haber entre un 70 y un 80% de la población con inmunidad para que entonces se empiece a apreciar realmente un efecto. O sea, nos falta, claro, nos falta bastante. Y el otro elemento negativo de esta enfermedad es el hecho de que no está muy bien comprobado después que yo la tengo, después que yo la padezco, qué tiempo a mí me queda de inmunidad contra ella misma. Que eso pudiera decirse que si es por unos meses, la vuelvo a coger a los 6 o los 7 meses después y vuelvo a enfermar. Complejo, pero no tengo duda que se trabaja y se va a lograr. Creo que ninguna enfermedad en el mundo, el ser humano, y menos ahora con toda la ciencia que existe, no pueda controlarla. Y los cubanos vamos a controlarla como se ha demostrado en otras etapas. Tensa la situación de hoy, doctor. Le propongo hacer una pausa antes de la ronda de preguntas. Tenemos algunas interrogantes de internautas, también de usuarios de las redes sociales, también de colegas de la prensa que nos han escrito, televidentes, siempre a partir de
el debate que genera también algunas respuestas suyas en esta conferencia de prensa, interrogantes que tienen a partir de la realidad que viven en cada comunidad. Les recordamos, por supuesto, a los televidentes que hoy la nación registró 314 casos positivos con la COVID-19. Sigue siendo la COVID-19 un asunto preocupante, la situación epidemiológica tensa. Guantánamo, La Habana y Mayabé, que siguen siendo las provincias con mayor tasa de incidencia, pero estaremos hablando sobre las secuelas que deja la COVID-19, también despejando algunas interrogantes de la población hasta el filo de las 10 de la mañana. Acompáñenos. Y en este momento de actualización, también de aclaración de algunas interrogantes que nos hacen llegar a través del correo de las redes sociales, le doy la bienvenida también en este segundo momento a la intérprete de lengua de señas, Ania Reigada. Y ahora sí, doctor, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta de un usuario en redes sociales: doctor, ¿existen provincias que no usan el nasobuco en la nueva normalidad? Debe ser personas que no usan el nasobuco en algunas provincias que se encuentran en la nueva normalidad. ¿Pudiera aclararnos por qué no usarlo en todos los territorios de igual manera? No se usa por indisciplina, porque está planteado que en todas las etapas, en todas las fases. Es verdad que en algunas ocasiones, mientras más compleja es la transmisión, el nasobuco es en todo momento. Incluso se plantea que hasta dentro de tu domicilio debes de protegerte. Pero sobre todo, que es lo que llama a veces la atención, en todos los territorios, el nasobuco es una exigencia en los lugares públicos, en los lugares de concentración de personas. Cuando digo concentración, no estoy hablando de concentraciones por una actividad, no estoy hablando de la cola, del transporte, y en todo momento hay que utilizarlo. Y es verdad, fíjate, porque incluso a veces me decían, no, hay provincias que no lo usan. Es verdad que hubo territorios que pasaron meses sin tener casos de COVID. Y no te niego, la población en eso perdió. Y además, de verdad que en ese momento no se requería. Pero yo creo, y nuestra población está teniendo información muy continua, como para que a esta altura, porque qué provincia, que además ahí se le da todos los días los datos, y qué municipio no ha tenido, bueno, lo dijimos un día y lo ratificamos. Tercer Frente en Santiago y Yateras en Guantánamo son los únicos municipios que no han tenido casos de COVID. Entonces, ¿en qué municipio no hay riesgo de transmisión de la enfermedad? ¿Qué municipio de este país no recibe casos importados? No vamos a echarle la culpa solo a los importados, pero ¿qué nos recibe? Porque además el número de importados que nos está aportando casos positivos, pues es importante. Entonces, realmente es una necesidad. Ahí, ese pequeño reportaje que pusieron, que como tú me dijiste, refrescante, uno vio ahí los niños en su círculo infantil, con su nasobuco, que es una de las cosas que más llama la atención, la disciplina. Es verdad que eso va con los padres, con la familia, pero ellos lo aguantan, ellos lo tienen y comparten. Es verdad que se les plantea que lleven a la escuela o al círculo 3 nasobucos para que se lo cambien cada 3 o 4 horas, pero es una exigencia, Gisela. Claro. Y hoy yo no creo que haya un territorio de nuestro país que cuando usted salga a la calle, usted se monte en un transporte público, usted vaya a un lugar donde hay más personas,
no sea necesario utilizar el nasobuco. La segunda pregunta, doctor. Cuando existe algún caso de COVID-19 en un edificio multifamiliar, ¿se debe comunicar al resto de los convivientes de la situación epidemiológica? ¿Se deben fumigar elevadores y áreas comunes? Bueno, ahí se hace un grupo de acciones cuando existen casos en un edificio. Acciones incluso de cuarentena. Y se le comunica al resto del edificio, porque además el resto del edificio ve que se pone una cinta amarilla, que se le lleva algunos productos para que no tengan que estar saliendo, que se seleccionan, por lo tanto se entera el resto del edificio. Ahí viene una parte de la desinfección, pero también viene una parte de la desinfección de cada persona, que con soluciones de hipoclorito, digamos las barandas de la escalera que le corresponde, los pomos estos de abrir las puertas, o sea, no es que todo lo hace el personal de salud pública, sino que una parte importante la tiene que hacer cada persona en su espacio. Pero sí, el edificio completo se le informa y se le dice las medidas que tiene que adoptar. Quizás la pregunta viene por la identificación. ¿Se identifican las casas donde sí, hay algún paciente? Existe una pegatina que se diseñó que se pone en la casa de la persona donde se ha detectado un caso confirmado de la enfermedad. No para que sea una casa, sino para que todo el mundo sepa el peligro que tiene de transmisión en ese edificio, en ese lugar. Y te reitero, hay lugares donde se han cerrado municipios completos y hay lugares donde se cierran manzanas completas, y todo el que queda allá adentro pues sabe los riesgos que tiene en este lugar. Claro. Bueno, le propongo una pausa, doctor. Nosotros vamos a seguir mostrándole cómo también se enfrenta la COVID-19 desde diversos territorios, y es el caso de la provincia de Matanzas, que ha reportado un alto número de infectados en las últimas jornadas, y es que a partir de este 5 de enero, Cárdenas retrocedió a la segunda fase de la etapa recuperativa post-pandemia. Usted lo ha conocido a través de los reportes del sistema informativo de la televisión cubana. El aumento de diagnósticos positivos de COVID-19 y eventos en el municipio determinaron la decisión del Consejo de Defensa Provincial, que dictó las medidas restrictivas para la actual fase. Tenemos el reporte. Reactivado desde el retroceso de Matanzas a la tercera fase de recuperación pospandemia, el Consejo de Defensa Provincial determinó el retorno del municipio Cárdenas a la segunda fase, atendiendo a la situación epidemiológica. A partir de ahora, informó Iván Izquierdo Alonso, presidente de dicho órgano, se refuerzan las medidas restrictivas para minimizar contagios de la COVID-19 y quedan prohibidas la entrada y salida a la provincia. Aunque se mantiene el curso escolar, se enfatizó en las normas que deben cumplir docentes y profesores respecto al uso estricto del nasobuco, horarios de recreo dentro de las aulas y los pasos podálicos, explicó el intendente de Cárdenas, Lázaro Suárez Navarro. Entre otras medidas, se informó la suspensión de visitas a instituciones de salud como el hospital, hogar de ancianos y el materno. De igual modo, las consultas externas cesarán dentro del hospital, como también quedan cerrados bares y centros recreativos en el territorio. Por la elevada transmisión de la enfermedad en el municipio, se habilitó el centro de aislamiento en las cabañas del Central Humberto Álvarez para los casos positivos de COVID-19. Durante la reunión, las autoridades de salud y el Consejo de Defensa Municipal coincidieron en la relevancia de extremar las medidas para proteger a niños, ancianos y pacientes vulnerables. En Matanzas, Isis Hernández Milián, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y ya en los finales seguimos intercambiando con el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, sobre temas de interés de la población. Uno de ellos, doctor, y lo hemos reservado para el final de la transmisión, es sobre las secuelas que usted ha venido insistiendo en esta semana. La pregunta de un internauta: en la cifra de recuperados que se ofrece, doctor, cada día, ¿existen personas con secuelas del SARS-CoV-2? Sí, ya lo tocamos y lo vamos a reforzar para que la población sepa a lo que se enfrenta en algo que puede pasar hasta asintomático en esa persona. Y vamos a aprovechar un trabajo que incluso la doctora Iriana Morales, la directora de Ciencia y Técnica,
lo expuso en la reunión que se hizo con el presidente, el segundo secretario del partido, y vamos a aprovechar algunas de estas informaciones. Mira, Cuba está entre los países que mayor porciento de personas recuperadas de la enfermedad ha logrado. Cuba, bueno, pues con un 85,1%, pero podemos decir que el mundo es un 70,9%. Los Estados Unidos de Norteamérica un 71,5%. Estados Unidos de Norteamérica 59,4% de recuperados. Alemania 78,1%. Uruguay el 40%, gracias Lilian y Alejandro. Uruguay el 49,07% de las personas que han tenido la COVID es lo que se ha recuperado. Estos son datos hasta el 4 de enero. Ahora, ¿cuáles son las principales enfermedades asociadas en personas convalecientes? O sea, que ya han pasado la enfermedad, ya son incluso negativos a la COVID y pues tienen un seguimiento por consultas especializadas. En primer lugar, la hipertensión arterial, en un 62,1%. La diabetes mellitus, en un 41,8%, que en ocasiones estaba relacionada desde el inicio y en otras fue en forma de debut. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en un 22,1%. La enfermedad cardiovascular en un 22%. Neoplasias que han existido asociadas en un 12,1%, la obesidad en un 10% y la enfermedad renal crónica en un 7,1%. No estamos diciendo que la COVID es causa de estas enfermedades. En algunas ocasiones ya previamente existían estas enfermedades. Lo que indiscutiblemente las personas que tienen estas enfermedades y tienen COVID, pues quedan con un mayor número de limitaciones y de secuelas. Los pacientes del estudio que se hizo, de varios estudios que se han hecho y se recopiló, que han requerido algún tipo de rehabilitación, pues de tipo neuromuscular el 32,9% del universo que se evaluó, respiratorio el 30,1%, psicológico porque crea una afectación al 16,8%, nutricional el 10,4% y cardiovascular el 9,7% de los estudiados. Y en resumen, las valoraciones a partir de los estudios concluidos dicen que de las alteraciones psicológicas las más frecuentes son la ansiedad, la depresión y los trastornos de adaptación. La astenia, o sea, el decaimiento, el síndrome de fatiga crónica y los dolores musculares son las manifestaciones somáticas de mayor frecuencia. Se han encontrado que en la tomografía que se les realiza a los pacientes, en un 70% han tenido alguna alteración. La principal secuela a corto plazo en pacientes graves y críticos es el daño pulmonar, seguido del daño renal y el daño cardiovascular. Y en los pacientes en dependencia de la gravedad persiste un estado inflamatorio subclínico relacionado con la gravedad de la enfermedad. Como ustedes ven, no es un catarro común, como yo siempre digo, es una enfermedad que deja secuelas. Buscamos y nos propiciaron un estudio que hizo una especialista, la doctora Lisette Ley, de la provincia de Villa Clara, especialista en pediatría, especialista de segundo grado en cardiovascular, que estudió 36 niños, que fíjense que siempre decimos el niño se recupera, no hemos tenido ningún fallecido de 20 o menos años de edad, pero sin embargo ella estudió 36 niños, incluyendo uno menor de 1 año. ¿Y qué encontró la doctora Lisette? 20 de estos niños, de estos 36, eran asintomáticos totalmente. Y en 5 de ellos
se identificaron complicaciones cardiovasculares. ¿Cuáles fueron? Miocarditis y pericarditis. Hay que tener en cuenta, eran niños sanos, son niños sanos, con un estado nutricional apropiado, que no tenían ninguna comorbilidad, no tenían una enfermedad no transmisible previamente, y sin embargo vemos cómo también, desde el punto de vista cardiovascular, esta especialista de la provincia de Villa Clara logró identificar un grupo de alteraciones. Entonces, Gisela y toda la población, ¿hay o no hay necesidad de protegernos todos y a nuestros niños más todavía? Yo me pregunto, o sea, estas informaciones las damos para esto, para que cuando ya un día podamos festejar el hecho de que la enfermedad está controlada en Cuba, en el mundo, totalmente, pues no tengamos un grupo de personas que queden con limitaciones como consecuencia de ellas. Así es, peligro para el adulto mayor, que siempre se ha reiterado que es un grupo vulnerable con la COVID-19, a la COVID-19, pero también un peligro para los niños, para el paciente diabético, para las mujeres embarazadas. Agradecerle, doctor, su presencia hoy aquí, el parte habitual sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo, y a usted agradecerle, por supuesto, el seguimiento a estos espacios que actualiza a usted sobre la situación epidemiológica en Cuba. Cuba con una jornada hoy de preocupantes números, 314 casos positivos a la COVID-19. Lo ha dicho en este espacio el experto, es necesario cuidarse, elevar la percepción de riesgo, mantener con extremo cuidado todas las medidas que indica siempre la autoridad sanitaria, actuar con cautela, con autorresponsabilidad, como siempre lo ha señalado también el profesor Manuel Calviño en estos momentos en que Cuba vive un nuevo alza, una nueva alza de contagios, también un nuevo número, la mayor cifra de casos activos desde el inicio de la epidemia en el país el pasado 11 de marzo. Los vemos mañana, lo esperamos por supuesto para seguirle actualizando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.